Ok, buenas noches. Vamos a continuar entonces la segunda parte de la clase. Vamos a ver en detalle las funciones que vienen nativas en las cadenas, operaciones que podemos hacer sobre ellas y algo sobre cómo formatear las cadenas, ¿ok? Para poderlas imprimir de una forma más, a veces más legible, a veces más agradable, etcétera. Entonces, muy bien, las cadenas se pueden comparar. Es lo primero que nosotros debemos saber. Si nosotros utilizamos el operador igual igual, él las va a comparar y va a devolver true o verdadero en el caso en que el contenido de ambas cadenas sean exactamente iguales. Acá tenemos una función que se llama comparar cadenas que recibe dos variables de tipo string cada una y lo que va a hacer es compararlas. Utiliza el operador igual igual para saber si son iguales, utiliza el operador menor para averiguar si la palabra uno es menor a la palabra 2 y si no por defecto, pues la palabra 2 es menor que la palabra uno. No hace falta hacer la pregunta. Em, entonces, aquí vendría la primera pregunta, ¿cómo se comparan las cadenas? Pues se comparan carácter a carácter y internamente se está comparando pues su código en la tabla ASCII. Por eso es que, por ejemplo, la A mayúscula es menor a una A minúscula. Eh, pues porque la A mayúscula es 65, ¿ok? La A mayúscula es 65 y la A minúscula es 97. Entonces, si nosotros preguntamos aquí, A mayúscula es igual a A minúscula, el resultado es falso. Si nosotros preguntamos el menor, el resultado es verdadero. ¿Ok? Porque es algo muy similar a esto. ¿Ok? En donde esto es 65 y esto es 97. Entonces, las palabras se comparan con un orden lexicográfico muy similar a cómo se ordenan las palabras en un diccionario. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, una palabra como A, la letra A en el diccionario está antes que una como Aarón, que lleva dos A continuas, porque pues es como comparar, ir ordenando. La A minúscula y la A minúscula son iguales, sí. Después no viene nada y después viene la otra A de la siguiente palabra. Esto es menor que esta A, sí es menor porque esto no es nada. Entonces, esta palabra es menor a esta y se ordena primero en un diccionario o en el índice de un diccionario. Eh, Podemos utilizar precisamente esa función que acabamos de crear para empezar a comparar palabras. Si comparamos Alma y Blanca, él se da cuenta que Alma es menor que Blanca y va a imprimir la palabra Alma es menor que la palabra Blanca, que es lo que vemos acá. La palabra Alma es menor que la palabra Blanca. Si enviamos salvaje y potro, salvaje es menor que potro por la S, ¿verdad? Alfabéticamente la S va primero que la P. Si enviamos hola y hola, eh, perdón. Salvaje es mayor que P, O, P, Q, R, S. La P es menor que la S. Lo siento. Igual, si nosotros comparamos hola en minúscula con hola en mayúscula, va a decir que hola es mayor que hola. La hola en minúscula es mayor a hola en mayúscula, por lo que les acabo de explicar de que las mayúsculas van antes que las minúsculas. Y si comparamos hola con hola iguales, ahora sí las palabras son iguales. Aquí más ejemplos de que lo que le está haciendo, por ejemplo, barco es menor a ancla, aunque la B
va después que la A, esta es una B mayúscula y va antes, entonces es verdadero. Abaco es menor a ajo, no, no es menor porque la A con tilde es uno de los, es un carácter que tiene, que está por los 230 y tanto, lo podemos ver acá, 225. Entonces, cuando se hace la comparación, esta palabra no es menor que esta y por eso el resultado es falso. A es menor a, sí, es menor a. Por lo que les comentaba, él va a hacer algo así como que tenemos A y tenemos a. Él compara el primer carácter con el primer carácter, son iguales y después compara nada con A y nada siempre va a ser menor que cualquier otro carácter. Entonces, esta palabra es menor a esta. Tal cual como se ordenarían las palabras en un diccionario. Eh, a es mayor a B, falso, ¿cierto? No es mayor, es menor. Abajo, menor arriba, sí, verdadero, porque la B viene antes de la R, ¿ok? Y lo que les mostraba acá, que esto es similar a estar comparando los ordinales de las palabras o de los caracteres. Ahora vamos a conocer un operador nuevo, que es el IN. El operador IN lo que nos permite es consultar si la cadena de la izquierda se encuentra dentro de la cadena de la derecha. ¿Ok? Literalmente está diciendo, la N está dentro de manzana. Sí, sí está, porque está acá. Es el tercer carácter. ¿Ok? Por eso es true. La P se encuentra dentro de la palabra manzana. No, no se encuentra. Falso. Z, za, se encuentra en manzana. Sí, sí se encuentra. Está aquí. Pa, está dentro de manzana. No, no se encuentra. Falso. Algo bien interesante es que si nosotros, toda palabra se encuentra dentro de la misma palabra. O sea, si uno dice, por ejemplo, carro, in, carro es true. A, in, a es true. Porque lo que está evaluando es si esto se encuentra acá. Ya sea que lo ocupe todo, que lo ocupe o que esté en el medio, da igual. Por eso manzana. La palabra manzana está dentro de manzana, sí. Otra propiedad es que todas las cadenas vacías están dentro de cualquier cadena. ¿Ok? Todas las cadenas vacías se encuentran dentro de cualquier cadena. Una cadena vacía se encuentra en A, sí. Una cadena vacía se encuentra en manzana, sí. Entonces, esto es importante que lo sepan, estas dos propiedades. Que una cadena es subcadena de sí misma y que una cadena es subcadena de cualquier otra cadena. ¿Ok? Entonces el operador in sirve para eso. Lo podemos utilizar en un if, podemos hacer algo así como que if eh, palabra uno dentro de palabra 2 y si esto se cumple hacemos algo, porque esto al fin de cuentas va a devolver un valor booleano, true o false. Em, Podemos negar el in para precisamente evaluar si una palabra no es subcadena de otra palabra o si este patrón no se encuentra dentro de esta cadena. Por ejemplo, X no está en manzana, true, porque como no está, se niega y se devuelve true. ¿Ok? X está en manzana, no, falso. Al negar el falso lo convierte en un true. ¿Ok? El not in.
Y bueno, vamos a ver más funciones. Estas son funciones que ya conocíamos y operadores que ya conocíamos. Los de la izquierda es un pequeño repaso. El operador suma concatena cadenas. El operador de multiplicar seguido de un entero repite la cadena. La función float convierte la cadena flotante si se puede. La función str convierte un entero o un flotante a una cadena. La función ord convierte una cadena a su código ASCII, a su código entero. Y chr eh, convierte un entero al carácter. ¿Ok? Todo esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver funciones nuevas que se pueden llamar con el operador punto. ¿Ok? Nosotros a partir de una cadena, siendo A una cadena, nosotros podemos decir A punto y podemos llamar todas estas funciones. Lower, upper, title, swap case. Lower convierte todos los caracteres de la cadena a minúscula. Upper hace lo contrario, convierte todos los caracteres de la cadena a mayúscula. Title lo que hace es que devuelve la cadena con un formato de título en donde el primer carácter de todas las palabras comienza en mayúscula y swap case cambia las minúsculas por mayúsculas y las mayúsculas por minúsculas. Entonces vamos a probarlo. Vamos a suponer que tenemos una primera cadena y va a ser igual a esto, pero sin los caracteres estos. Clase de programación. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir el lower. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos cadena.lower. De nuevo, Spider nos ayuda. Después decimos upper. Después decimos el title. Y de último, el swap case. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces, cuando llamamos a lower, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá para que lo puedan ver un poquito mejor. Y pongo esto grande. Entonces, el lower convirtió toda mi cadena a minúsculas. ¿Ok? Aunque en sí solamente convirtió esta y esta. Todas las demás ya estaban en minúsculas, pues no hizo nada. Upper convirtió todas a mayúscula. Title, bueno, no hizo nada porque ya la palabra estaba en title. Quizás podemos ponerla así. ¿Ok? Solamente para probar la función title. Y miren lo que obtuve. Ah, bueno, sí había hecho algo. El D lo había convertido, le había puesto la D mayúscula. No me había dado cuenta. Y la de swap case invirtió las mayúsculas por minúsculas y por eso obtuve esto. Clase de programación. Las minúsculas las convirtió en mayúsculas y las mayúsculas en minúsculas. Eh, ¿Qué es lo nuevo qué es lo nuevo o lo diferente que estamos viendo en este caso? No es en sí las funciones que se están llamando a partir de nuestras cadenas, sino que necesitamos utilizar el punto para poderlas llamar. ¿Ok? Así es la sintaxis, cadena, punto y las funciones. Y no son las únicas funciones que tenemos. Tenemos muchísimas funciones. ¿Ok? Todo esto que acá dice function son funciones que podemos llamar. Ya vamos a ver otras más y también les voy a mostrar cómo pueden revisarlo ustedes. Y bueno, aquí está ya el ejemplo de lo que les decía. Hola, coma mundo. Eh, el upper lo pasa a toda mayúscula.
el lower lo pasa todo a minúscula, el title va a cambiar esta M a mayúscula y el swap case nos da este resultado. Y acá entra el concepto de inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este concepto? Lo que quiere decir es que cuando una variable de tipo cadena se construye, ya no podemos modificar su contenido. Y si modificamos su contenido, realmente estamos creando una nueva variable. ¿Por qué? Porque las cadenas son inmutables. Mutables es que pueden cambiar. Inmutables es que no pueden cambiar su contenido. ¿Y cómo esto lo comprobamos? Bueno, por ejemplo, vamos a definir pues tenemos aquí nuestra cadena, ¿ok? Nuestra variable cadena. Y si nosotros le preguntamos el ID de mi variable cadena, me da este número. Ahora vamos a suponer que yo le concateno algo a esta cadena o que la convierto a mayúscula, simplemente, o a title, digo, algo así. Cadena es igual a la cadena title, ¿ok? Yo lo ejecuto. Cuando imprimo mi variable cadena, tiene el formato title que yo quiero, pero cuando imprimo su ID, ahora tiene otro ID. Y yo esperaría que tuviera el mismo ID porque sigue siendo la misma variable, el mismo contenedor, pero no, internamente es una nueva variable. Porque al yo modificarla, como las cadenas son inmutables, al yo modificarla, automáticamente creo una nueva cadena. ¿Ok? Espero que para todos ustedes esto sea claro. Si no les queda claro, díganme por favor y se los trato de explicar. Eh, Profe, y ese nuevo valor de la cadena es el que va a tomar, ¿cierto? De ahí ¿Cómo en adelante. disculpa? El nuevo valor que se ponga en la cadena se va a tomar, lo va a capturar Python más adelante, ¿cierto? No. Sí, como yo lo estoy asignando, yo le estoy haciendo una operación a mi cadena y lo estoy asignando de nuevo sobre la misma cadena. Mi variable cadena siempre va a tener la última versión de la variable, solamente que internamente es una nueva variable, ¿ok? Internamente es una nueva variable, porque las cadenas son inmutables. Acá hay un pequeño ejemplo, un ejemplo similar. Bueno, y yo ya les había mostrado el operador is, que es el que nos permite precisamente comparar los IDs. Entonces, si nosotros hacemos algo así como que tenemos cadena 1 es igual a hola, y después yo digo cadena 2 es igual a lo que tiene la cadena 1, y yo pregunto entonces cadena 1 es igual a cadena 2, esta operación nos va a dar true, porque el igual nos está comparando el contenido de las variables. Pero si en vez de utilizar el igual utilizo el operador is, vamos a obtener, bueno, en este caso obtenemos true porque yo las asigné. Y al yo asignarlas, tenemos los mismos IDs. Miren, cadena 1, me faltó el underscore, y cadena 2. ¿Ok? Son los mismos IDs. Ahora, si yo más bien hubiera hecho algo como esto, de nuevo, tengo mi cadena 1. ¿Dónde está mi cadena 1? Acá. Hola. Y después yo digo algo así como que mi cadena 2 es igual a, no a mi variable, sino a mi cadena 1 punto title
esta función me está creando una nueva cadena. ¿Por qué? Porque no puedo modificar cadena. Esta función title no me la puede modificar. Lo que puedo hacer es crear una nueva cadena a partir del contenido que tenía esta variable y aplicar esta función. Ahora sí, si nosotros preguntamos cuál es el ID de cadena 1, sigue siendo el mismo. Si yo pregunto el de cadena 2, es un nuevo ID. Si yo pregunto por el igual igual, me va a seguir diciendo que es true, porque realmente el contenido de las dos variables es igual. Pero si utilizo el operador is, ahora sí obtengo false. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta cuando uno está trabajando con cadenas, porque a veces podemos tener sutilezas al creer de que estamos asignando una variable en otra variable, pero realmente es otra variable diferente. Entonces, queremos modificar la variable y que se modifiquen las dos variables, pero como son dos variables diferentes, solamente se modifica una, etcétera. Ok, continuamos. Hay funciones, además de estas funciones que vimos acá, lower, upper, title y swap case, tenemos otras funciones como por ejemplo replace. Replace me permite reemplazar en la cadena a partir de la cual estamos llamando la función un patrón por otro. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable AA, que es igual a un pequeño ejemplo, y decimos AA.replace pequeño por gran y lo guardamos en B por lo que les estoy diciendo, porque eh, AA es inmutable y no la podemos modificar, entonces tenemos que guardarla de nuevo. Y cuando imprimimos BB, tenemos un gran ejemplo. Antes teníamos un pequeño ejemplo, ahora obtenemos un gran ejemplo. ¿Qué hizo internamente la función replace? Buscó esta palabra pequeño, la fue buscando carácter por carácter, fue buscándola como así. Ahora este carácter, ahora acá, después llegó acá y se dio cuenta que esto hacía match con esto, lo sustituye y sigue buscando hasta que termina. ¿Ok? Tenemos el método find, que lo que hace es darnos la posición en la cual se encuentra un carácter. Acá ya voy a tomar agua un momento. Tenemos la cadena C, un ejemplo igual a, y yo le pregunto c.find el carácter igual, y él me va a devolver 11. ¿Por qué 11? Porque cada uno de estos caracteres tienen un índice o una posición dentro de la cadena como tal, empezando de 0. ¿Ok? La U está en el 0, la N en 1, este espacio en blanco en 2, 3, 4, 5, 6, la M, 7, 8, 9, este espacio en blanco 10 y el igual 11. Todas estas funciones son súper útiles a la hora de trabajar con cadenas. Replace y find. Quédense con esas dos funciones en la cabeza porque créanme que las van a utilizar más adelante. Podemos buscar también patrones, no solamente caracteres, pero nos va a decir en dónde empieza el patrón. Por ejemplo, si nosotros decimos c.find, abrimos y cerramos paréntesis porque es una función, la subcadena ejem, él devuelve 3 porque ejem empieza en la posición 3, 0, 1, 2, 3. Y si nosotros preguntamos por un subpatrón o una subcadena que no existe, nos devuelve -1. El -1 significa que no existe, ya que el 0 sí es una posición válida. El 0 significa que la subcadena comienza al principio de la cadena. Entonces, -1 significa que no se encuentra. ¿Ok? Podemos probar estas dos funciones. Por ejemplo, tenemos
Seguimos con nuestra variable cadena. ¿Ok? Y nosotros podemos decir algo así como cadena punto replace. Y le voy a decir, cámbiame programación. ¿Por qué? Por Python. ¿Ok? ¿Y qué resultado tengo ahora? Clase de Python. ¿Ok? Él cogió el contenido de esta cadena, buscó dónde se encontraba esta palabra y la sustituyó por la siguiente palabra. Pero de nuevo, si yo vuelvo a imprimir lo que tiene cadena, sigue teniendo lo que originalmente tenía porque no asignamos este resultado a la variable. Si queríamos sobreescribirla, y recalco que esto generaría internamente otra cadena, teníamos que hacer algo así como cadena igual a cadena, punto, algo así. ¿Ok? Si ejecutamos esto, ahora sí, cadena cambió de contenido o su valor cambió. Y la otra función que vimos fue find. Entonces nosotros podemos decir punto find. Por favor, indícame en dónde se encuentra la palabra clase. Nos va a decir que es 0. Si le decimos clases, la subcadena clases no se encuentra dentro de clase de programación y nos va a decir -1. ¿Ok? Y si le decimos programación, pues nos da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En teoría nos da 9. Exacto. ¿Ok? Entonces, estas dos funciones find y replace son súper útiles y las llamamos de la misma manera en como llamamos el title, el lower, el upper, diciendo cadena punto. ¿Preguntas hasta ahora sobre las funciones que hemos estado viendo? La función count. Como pueden intuir, cuenta cuántas veces se encuentra el carácter o la subcadena dentro de la cadena. Si nosotros decimos count acá, nos va a decir 1, porque la palabra programación se encuentra una vez. Si nosotros le decimos por ejemplo, la nos dice 2, se encuentra una vez en clase y otra en D. Y si le decimos, por ejemplo, la O, obtenemos una vez porque la O de pro es por la que estamos preguntando. Esta otra O tiene tilde y es otro carácter. ¿Ok? Entonces, count nos cuenta cuántas veces se encuentra esta subcadena dentro de la cadena objetivo. Y bueno, lo que les dije al principio, existen muchísimas más funciones en la clase str. Y si ustedes quieren conocer más sobre ellas, pues consultan con la función help str. ¿Ok? Aquí les va a aparecer toda la documentación de esa clase y por ejemplo ustedes tienen que buscar los métodos que no empiecen por 2 guiones bajos seguidos. Entonces aquí comienza. Capitalize y les explica lo que hace. Case fold, center, count, que es la que acabamos de ver. Encode, start with. ¿Ok? Start with lo que nos pregunta. No, perdón, esta es ends with. Está starts with y ends with. No las vimos, pero las podemos ver rápidamente. Esas dos funciones lo que nos es similar a la función in, pero la función in o el operador in
o find o la función find lo que nos está preguntando es si existe el patrón. En cambio, la de starts with y ends with lo que nos pregunta es si la cadena comienza por o finaliza por ese patrón. ¿Ok? Si decimos cadena punto starts with y le decimos por class, eh, a ver, es con underscore, no me fijé. Vamos a ver. Ah, perdón, lo escribí mal. No es starts, sino starts. A ver, starts, exacto. Exacto. Lo había escrito mal, disculpen, lo había escrito sin la T es estrella, con la T es comenzar, ¿no? Entonces, starts with class es true porque efectivamente la cadena comienza por clase programación, pero si nosotros decimos, por ejemplo, clases o no, o clo, si comienza por clo, es falso. Y lo mismo con ends. Lo que me va a consultar es si mi palabra termina por este subcadena. Si yo le pregunto si termina por clase, me va a decir que es falso porque no termina por clase, comienza por clase. Y si le pregunto por sion de programación, me va a decir que es verdadero. ¿Ok? Entonces miren cómo uno va buscando aquí las funciones, eh, las va conociendo y uno dice, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿es posible o no? Y acá les explica cómo hacerlo, lo que retorna, los tipos de datos, todo eso. ¿Ok? Mm. Upper ya la vimos, title ya la vimos, swap case ya la vimos, starts with, esta es la que les está mostrando ahorita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya para ustedes debería ser un poquito familiar el empezar a consultar al mismo Python para obtener la documentación de funciones o de código que ustedes quieran utilizar. Vamos a pasar ahorita a una parte del formateo de cadenas. Entonces, de nuevo, ¿tienen dudas, tienen preguntas, algo que no les haya quedado claro, que quieran que repasemos sobre esta parte de las funciones que podemos utilizar con cadenas? ¿No? Bueno, ¿de qué se trata el formato? Muchas veces nosotros queremos automatizar el formato con el cual se van a mostrar ciertas variables, ¿ok? Nosotros ya hemos visto de que, por ejemplo, con la función round, nosotros podemos controlar la cantidad de decimales de un número y de esa manera cuando vamos a mostrar el número en una cadena, lo mostramos con 2, 4 decimales con los que nosotros queramos y no con los que venga después con el resultado con que quede el número. Pero a veces eso no basta. A veces queremos cosas un poquito más poderosas o más automáticas, etcétera. Entonces, para eso nosotros podemos llamar a la función format sobre una cadena. Fíjense que acá lo que estamos haciendo en los ejemplos que estamos viendo, estamos llamando a la función directamente a partir de una cadena, no de una variable que tiene este contenido, pero es igual, ¿ok? Es exactamente igual que nosotros digamos algo así como que cadena, no, bueno, ya tenemos, cadena es clase de programación y digamos cadena.format, ¿ok? O que directamente hagamos esto. Agarramos el contenido de una variable y le decimos punto forma. Es exactamente igual. ¿Ok? Es exactamente igual. Entonces, en los ejemplos que estamos viendo, estamos utilizando esta segunda versión. Anteriormente, cuando llamábamos a las otras funciones, vimos la primera forma. Entonces,
¿Cómo funciona el format? Bueno, en su forma más básica, él va a recibir un conjunto de variables o de valores y los va a reemplazar por estas marcas que abren y cierran en llaves. ¿Ok? Entonces, acá tenemos cuatro valores entre valores y variables. Aquí tenemos 2 elevado a la 10, tenemos un n1, tenemos un n2 y después tenemos la multiplicación de n1 por n2. ¿Ok? Y la función format va a buscar cada una de estas marcas y va a sustituir estos valores en las marcas. Entonces, ¿cuál es nuestra cadena? Nuestra cadena es 2x a la 10 es igual a una marca 1 con un número en donde el número hace referencia a cuál posición de estos valores va a imprimir. Acá tenemos 0, 1, 2 y 3. Entonces, él va a tomar el orden con que nosotros estemos poniendo esto. Pero estos números pudieran ser, por ejemplo, 1 y 2 o 2, 1, 0. Y él pues pondría en donde dice el 2 el N2, donde dice el 1 el N1 y en donde dice el 0 pondría esta. ¿Ok? Pero al fin de cuentas va a buscar las marcas y los va a sustituir por estos valores. Olvidémonos por un momento de esto, ¿ok? Supongan que acá dice simplemente abro y cierro llave 0 y abro y cierro llaves 1 por abro y cierro llaves 2 igual a abro y cierro llaves 3. Entonces obtenemos este resultado. Después de ejecutar esto, se guarda en la variable S3 y le imprimimos y obtenemos este resultado. ¿Ok? Pero adicionalmente la función format nos permite darle formato y a veces posicionar nuestros valores dentro de estas marcas. ¿Y cómo lo hacemos para darle más formato? Ponemos dos puntos y específicamente para controlar la cantidad de decimales que se van a mostrar de un flotante, decimos punto n, en este caso n es 3, f de flotante. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable que está en la posición 3, 0, 1, 2, 3, esta multiplicación la voy a mostrar con tres decimales. Por eso muestro 20.000, porque N1 es 4, N5, N1 es 4, N2 es 5, 4 por 5, 20, pero como yo le estoy indicando que lo muestre con tres decimales, muestro 20.000. Esto no es 20.000, esto es 20.000. ¿Ok? Entonces, lo que les digo, este número que sigue acá es la posición. Entonces, nosotros pudiéramos tener acá, por ejemplo, 3, 2, 1, 0, y él va a tomar estas variables según su posición y las va a ir colocando y sustituyendo en estas marquitas. Ya vamos a ver más ejemplos, pero de nuevo, si quieren conocer más acerca del formateo, de todas las posibilidades del formateo, pueden utilizar la función help de nuevo y van a escribir formatting, pero en mayúsculas. ¿Ok? La palabra formatting en mayúsculas y les va a salir acá todas las cosas que pueden hacer, cómo pueden formatear, todas las posibilidades. ¿Ok? Bastante documentación que pueden revisar en detalle. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos tres variables, N1, que es Simón José Antonio, N2, que es de la Santísima Trinidad, y N3, que es Bolívar y Palacios. Tenemos tres prints. El primer print está imprimiendo pi con tres decimales es, abre y cierra las llaves, entonces ustedes ya saben que esto se va a sustituir por lo que haya acá
Llamamos a nuestra función .format y le enviamos 3, 14, 15, 9, 26. ¿Ok? Lo que les expliqué ahorita. Él va a agarrar el valor que esté en la posición 0 en la función formato y lo va a imprimir con 3 decimales nada más. Aquí abajo vemos el resultado. Pi con 3 decimales es 3.142. ¿Ok? Después imprimimos esto por imprimirlo, pero acá no tenemos ningún formateo. Y después volvemos a imprimir algo con formato. Y esta impresión está un poquito compleja, o pareciera un poquito compleja, pero la verdad es sencilla. Tenemos unos caracteres pipes, así se le conoce a esos caracteres horizontales, verticales, perdón, pipes, para separar como el contenido de lo que vamos a mostrar. Pero en sí lo que tenemos son 4 marcas, ¿ok? Tenemos esta primera marca que es en la posición, va a mostrar el valor 0, una segunda marca que muestra el valor 1, una tercera marca que muestra el valor 2 y una cuarta marca que muestra el valor 3. Efectivamente acá tenemos esas 4 variables o valores 0, 1, 2, 3. Recuerden que N1, N2 y N3 es esto. Ahora, ¿qué diferente tenemos acá? Que estamos utilizando después de los 2 puntos estos caracteres, el menor, el sombrero y el mayor. Y después un número. ¿Qué significa esto? ¿Qué formato o qué estructura representa esto? Lo que quiere decir es que la variable que está en la posición 0 la va a imprimir en 25 caracteres alineada a la izquierda. Va a reservar un espacio de 25 caracteres y la palabra la va a mostrar a la izquierda. El sombrero la va a centrar y el mayor la va a alinear a la derecha. Esto es tal cual como cuando uno va a Word y selecciona un texto y lo alinea a la izquierda, al centro o a la derecha. Esto es a la izquierda, esto es a la derecha y esto es centrado, pero en 25 caracteres. Y la variable que está en la posición 3 la muestra tal cual como está. Cuando se imprime este print, se imprime de esta manera. Pues los 3 pipes, lo que les dije que se reservan 25 caracteres para la primera, para N1, pero lo alinea a la izquierda. De nuevo, 3 pipes. Después N2 lo centra en 25 caracteres. 3 pipes y Bolívar y Palacios lo alinea a la derecha en 25 caracteres. Y la variable que está en la posición 3, que es 17.783, simplemente la muestro en la posición, la muestro acá y ya. Entonces, lo que les digo, poder hacer esto es muchas veces complejo. eh, Sobre todo, ¿saben cuándo esto es súper útil? Cuando uno, por ejemplo, está trabajando con interfaces de usuario que tienen una cantidad de caracteres fijos o cuando ustedes van a imprimir por impresora, valga la redundancia, y ustedes tienen una cantidad de caracteres máximo, que es lo que soporta su hoja. Entonces, ustedes tienen que poder saber qué espacio tienen, cuántos caracteres tienen y el texto cómo lo van a mostrar, alineado hacia un lado, alineado hacia el otro, centrado, etcétera. Con cuántos decimales, porque si su número viene con 15 decimales, qué sé yo, les va a ocupar muchísimo espacio y después del cuarto decimal seguramente ya no son significativos esos decimales, pues depende del problema que quieran resolver, pero estoy generalizando y ustedes quieren controlar la cantidad de decimales que van a mostrar. Y ya para finalizar, miren cómo se formatea, por ejemplo, un correo. ¿Ok? Ustedes tienen un programa que envía correos y ustedes quieren formatearlo. ¿Ok? Entonces, ustedes quieren poder recibir em, el nombre o los dos primeros nombres y el apellido, o el primer nombre y los apellidos,
y quieren poderlos ubicar dentro del correo, ¿ok? Porque este es un correo genérico. Entonces, bueno, aquí el contenido no es tan importante, sino que este correo tiene tres marcas, la 0, la 2 y la 0. La uno no se está utilizando. Él va a recibir la variable 1, que es esta en este caso, y Sarmiento en este caso, pero no las está utilizando, no las está imprimiendo, las está descartando. Él solamente va a mostrar la 0, la 2 y acá vuelve a mostrar la 0. ¿Ok? Entonces, en el primer ejemplo, el primer usuario al que le van a enviar el correo se llama Julio Mario Santo Domingo, pero el correo solamente va a salir con Julio Santo Domingo, que es lo que podemos ver acá. Y el segundo con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto no se toma en cuenta y el correo sale con Luis Carlos Angulo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el poder formatear el texto es súper importante. Y esta función .format es muy útil. Y ya para finalizar, les quiero mostrar aquí un pequeño ejemplo de otras formas en que nosotros podemos formatear texto. ¿Ok? Entonces, vean este ejemplo, por ejemplo, que está acá. Em, Otra forma de utilizar la función format es directamente acá colocar las variables que van a imprimir con sus valores. Y entre las marcas, las llaves que abren y cierran no ponen posiciones, sino que ponen el nombre de la variable, como la pusieron acá. Entonces, acá yo estoy diciendo mi nombre es, abro y cierro llaves y digo que voy a imprimir el contenido de la variable fname, que está acá, que es John, y después digo, I am the age, ¿no? Tengo esta edad. Y él va a mostrar acá el contenido de esta variable. Vamos a hacer esto acá así. Y si yo ejecuto esto, obtengo mi cadena formateada a partir de estos valores. Otra forma es la que ya habíamos visto, poner directamente los valores y acá ponemos las marcas con los índices en que se van a mostrar, ¿ok? Esta ya la vimos. Y lo que yo les decía es que, por ejemplo, acá ustedes pueden poner más bien, lo pueden poner en este orden. Quiero mostrar primero cuál es mi edad y después cuál es mi nombre. Aunque acá primero venga John y después venga la edad, como yo estoy diciendo acá que voy a mostrar primero 1 y después 0, él lo hace correctamente. Y por último, si nosotros no colocamos el índice que queremos mostrar acá, sino simplemente las llaves que abren y cierran, él lo que va a hacer es seguir este orden. Pues esto lo cuenta como 0 por defecto y esto como 1 por defecto. Y en ese orden lo muestra. ¿Ok? Entonces, como les digo, hay muchas variantes de esta función format. No es necesario que se aprendan todas. Sí es importante que sepan lo que se puede hacer y que en caso de necesitar hacerlo puedan saber dónde buscarlo y que pues entiendan sobre el concepto de formatear texto, ¿ok? Es algo muy común en todo lo que ustedes, en todas las aplicaciones informáticas con las que trabajamos hoy en día. Word formatea texto, los correos que ustedes reciben vienen formateados, los mensajes de texto, todo lo que trabajamos con texto tiene algún formato y usualmente es dado de esta manera, de forma automática, genérica. Y con esto terminamos la clase de hoy. Vimos bastantes cosas sobre cadenas, vimos las operaciones que podemos hacer sobre ellas, vimos qué tipo de caracteres hay, los de control, que las cadenas tienen longitudes,
que son un tipo de dato secuencial, que está compuesta por una secuencia de caracteres. También vimos varias funciones que podemos utilizar con las cadenas y también cómo formatearlas. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas las pueden hacer ahora. Con gusto se las respondo. Eh, si no, con esto terminaría la clase, entonces voy a parar de grabar y empezamos la fase de preguntas, ¿ok? Chao.